experiencias. Román Losinski. Éxitos. Son las 7:09 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Estamos llegando desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos a través del canal 990 de Simple TV, también a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Mire lo que tenemos planteado para esta hora. Cuando hablamos de crisis económica, uno suele pensar en los adultos, ¿cierto? Como decía ayer Carlos Trapani, raro pensar en los niños, en los adolescentes. Y agrego yo, ¿y qué pasa con los jóvenes? Con un joven universitario, por ejemplo. ¿Qué es ser joven en Venezuela hoy? Joven universitario, recién graduado, joven, digamos, entre 17, 18 y hasta los 22 o 23 años, digamos así. Los jóvenes estudiantes se enfrentan a una serie de desafíos cada día, y son familiares, y son personales, y sociales, y académicos, laborales también, como no. ¿Cómo es la vida, insisto, de un joven estudiante universitario en Venezuela? No quiero que nos pongamos juntos en sus zapatos, intentar entenderlos, a qué se están enfrentando actualmente, cuáles son las oportunidades que tienen, y por eso hemos invitado a dos de ellos y a un tercer invitado muy querido de la casa. Vamos a comenzar con Violeta Giampaolo. Ella es estudiante de arquitectura de la Universidad Católica Andrés Bello. Violeta, bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias por atenderla. Tenemos a Gustavo Chacón, estudiante de Economía de la Universidad Central de Venezuela, secretario de Deportes del Centro de Estudiantes. Gustavo, bienvenido. Muchas gracias, Román, por la invitación. Y tenemos al doctor Amalio Belmonte. Él es sociólogo, profesor universitario, doctor en Ciencias Políticas. Doctor Belmonte, siempre un gusto. Gracias, muy amable, Román, para ti y para toda la audiencia. Permítame que le demos la palabra antes a ellos, ¿le parece, doctor? Claro que vamos sí. Conversando Los luego. jóvenes primero. Eso es. Y vamos por partes a más, muchachos. Quisiera hacerlo como en 3 tiempos. Y primero, los estudios. Yo los veo a ustedes y pienso en el dinero que necesitan para la universidad, bien sea privada o pública. Es decir, estoy pensando en textos, estoy pensando en útiles o en materiales dependiendo de la carrera, en transporte, en alimentación. ¿Cuánto cuesta un día? ¿Cuánto cuesta una semana, un mes, un semestre, un año para ustedes, para sus padres? Violeta. Bueno, un semestre en arquitectura, nosotros ya hemos perdido la cuenta, o sea, no tenemos, pero se pasa de los 4.000 al semestre. El semestre. El semestre, sí, o sea, contando el pago del semestre de la universidad, pero luego sumando los materiales de todas las entregas de taller, de todas las Porque entregas. es costosa la carrera. Sí, es muy costosa. Además, la gasolina en la UCAP, el estacionamiento, o sea, así como es en la universidad, bueno, son varios gastos, pero o sea, los más relevantes en verdad son los de los materiales y las entregas. Que por la distancia o por el tiempo que permaneces en la universidad, lógicamente comes allá. Por lo menos una de las comidas las haces allá, cuidado si dos. Exacto, ¿cierto? sí. ¿Y en tu caso, Gustavo? Bueno, en verdad el costo es bastante variable dependiendo de la carrera. Precisamente hay carreras muy caras como lo puede ser Eso, arquitectura. arquitectura o las lo es. del área de la salud, exacto. Sí. Pero quizás en las materias que no son conocidas por ser tan costosas, pues la mayoría del gasto se va, por ejemplo, en el traslado a la universidad, en comer 1 o 2 veces allí, porque no tenemos el servicio del comedor constantemente. Y bueno, quizás la impresión de los textos y demás no es tan costosa porque ya nos tuvimos que adaptar al tema de usar los PDFs y eso lo hacen los profesores. Pero pues el permanecer allí es lo que hace el costo. ¿El servicio del comedor cuánto puede costar? Cuando está operativo, ¿cuánto cuesta? Cuando está operativo no tiene ningún costo. Ninguno, cero. Ninguno. Para el estudiante. Para el ¿Pero estudiante cada y cuánto lo para el tienes? personal obrero y Exacto, y el pero ¿cada profesor. cuánto lo tienes? Es Mira, una lotería. Es una lotería tal cual porque en verdad se puede... Ahorita por los momentos esta semana está funcionando y es posible la semana siguiente no porque no llegan los insumos constantemente para que presten este servicio. Gustavo, en tu caso, ¿de cuánto debes disponer tú o tu familia para, no sé, insisto, una semana, un mes, un semestre de la universidad? Un año. Mira, depende mucho del semestre también en el que te encuentres porque hay profesores que exigen un poco más que eso y bueno, por lo que te comenté del traslado, algunas veces se sale más tarde, pero quizás con tener alrededor de 100, $350 para poder permanecer el día en la escuela y bueno, cubrir quizás el tema del traslado únicamente a eso.
sin ningún tipo de Pero esos 100 entrenamiento. dólares que son semanales, diarios. Bueno, quizás mensuales. Mensuales, 100 dólares mensuales. Y eso en ambos casos, Violeta, Gustavo, ahí no incluye distracción, ocio, salida, un cine, No, no, no. un exceso, una chuchería porque te provocó. No, eso no está en el presupuesto. No. Ok, ese es el punto 1. Digamos que ya una vez, y antes de darle la palabra al profesor Belmonte, una vez en la universidad, digamos que tienes el dinero para estarlo, estos $4,000 en tu caso, esos 100 o 150 mensuales en el tuyo. Están ya en la universidad. Cuéntenos cuál es la realidad. ¿Van los profesores? ¿Están los profesores? ¿Están bien preparados esos profesores? ¿Cómo están los salones? ¿Cómo están los laboratorios? ¿Qué hay de las bibliotecas? A ver, en tu caso, Violeta. Bueno, en mi caso, debido a que la carrera es nueva, en verdad todas las remodelaciones que están haciendo de la universidad han sido todas maravillosas, o sea, todas han sido a nuestro favor. Los profesores todos son demasiado buenos, todos de verdad están ahí para enseñarlos lo más posible y que salgamos súper preparados de la carrera. Y en verdad yo me siento demasiado afortunada de estar estudiando ahí, Sí. porque, bueno, sí, o sea, la universidad en verdad es súper atenta y es lo máximo, y los profesores en la carrera en verdad te toman en serio y nos juegan con uno, pues. Me Y permito- vale la pena todo. Claro. Me permito recordarles que Violeta es estudiante de arquitectura de la Universidad Católica, Gustavo es estudiante de economía de la Universidad Central. En tu caso, Gustavo, esta realidad ya en la universidad, ¿cuál es? Bueno, yo doy gracias a Dios en particular que economía es una carrera donde la gran mayoría de los profesores están. Ujú. Se ha tenido o se tiene cada semestre quizás un par de problemas, 1 o 2 cátedras nada más que quizás no se pueden ofrecer con normalidad, pero la realidad es que hay otras escuelas donde sí se retrasan bastante los estudiantes porque no tienen los profesores, las facultades no cuentan con los profesores y bueno, el motivo lo sabemos todos, es que los profesores que están por vocación. Tienen todos un segundo trabajo y el tiempo que le pueden dedicar a la universidad no es como era antes. Vamos a incorporar al doctor Amalio Belmonte, como saben es sociólogo, profesor universitario, doctor en ciencias políticas. Ojo que vamos a hablar luego de la vida personal, porque hay novias y hay novios y hay aspiración a vivir de manera independiente y la posibilidad de tener un carro y el trabajo, etcétera. Pero, doctor Belmonte, esto primero que acabamos de escuchar, ¿qué encuentra? Qué bello. Amén de la enorme diferencia, ¿no? Sí, claro, hay una diferencia constante entre Violeta y ostensible, perdón, entre Violeta y Gustavo, porque bueno, ella proviene de la Católica, donde los profesores de la mayoría son de la Central, los fundadores de para orgullo nuestro, de la Facultad de Arquitectura de la Católica, y Gustavo, que es mi compañero de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. La diferencia es abismal, por supuesto, por los costos que tiene Violeta comparado con los costos que tiene Gustavo, y además el perfil de la carrera. Ciertamente, me imagino yo los materiales constantes, diarios que requiere Violeta, que son muchos menores a los que requiere, porque no requiere laboratorio, la Facultad de Economía, trabajo de campo posiblemente, el trabajo de grado, en fin, los costos son menores. Pero yo me quiero referir a lo que llamamos el tiempo flotante. Por favor. El tiempo flotante es aquel espacio que los estudiantes tienen para vivir la universidad, más allá de las aulas, que es contacto con otros compañeros, con otras facultades, para tener sus propios sueños, ser autónomos con respecto al profesor. Eso requiere apropiarse de esos espacios y por supuesto también tiene un costo porque bueno, hay que ir a los cafetines, hay que visitar el jardín botánico, hay que hacer un conjunto de situaciones y lo que viven fuera de la universidad, porque la formación se extiende más allá de las aulas, porque son compañeros que se van uniendo y van compartiendo experiencia, eso es parte de la formación. Un estudiante no solamente se agota en el aula, sino que se extiende en el campus universitario y por supuesto en su vida personal con sus compañeros de estudio, que terminan siendo sus amigos. Ahora, la realidad es que en el caso concreto de la UCB, lo decía muy bien Gustavo, hay que hacer un reconocimiento a los profesores. Hay realmente un esfuerzo impresionante, hay casi heroico de los profesores por permanecer dando clases. Y en este caso que Gustavo tiene la suerte que los estudiantes, los profesores de la Escuela de Economía asisten también en otras escuelas, pero les cuesta mucho. A veces es realmente difícil para un profesor acudir todos los días a la universidad, hacer trabajo de extensión, trabajo de investigación y además dotarse a sí mismo de todos los materiales para estar al día. Es decir, el uso de Internet, que es intermitente, que en la universidad tampoco lo tenemos muy bien, con mucha calidad. Y lo otro, en los servicios estudiantiles. Yo que fui secretario hasta hace muy poco, hasta el año pasado, sé que son intermitentes. No es culpa de quien es secretario ahora ni de las autoridades, sino que es intermitente. Es un servicio que puede funcionar una semana, 2 semanas, otros no. ¿De qué depende? Eso depende mucho de los recursos que envíe la OCSO, el Ministerio de Educación Universitaria. Y esos recursos antes, hace muchos años, eran constantes, se podía disponer de ellos. Ahora no.
Igual pasa con el servicio de transporte. Yo creo que Gustavo se traslada a la universidad con transporte privado, es decir, el transporte está muy precario, las unidades que se tienen son escasas y además están en muy malas condiciones. No es Que en culpa el de la caso de universidad, transporte y alimentación es necesario para estudiantes y para profesores por igual. sin por duda supuesto. alguna. Y para Gustavo trasladarse, en este caso, hablamos más de Gustavo que de Violeta, porque bueno, es de la central y conozco más la experiencia. Él requiere trasladarse, imagino que transporte privado y tiene que llevarse. Ahora los estudiantes tienen una modalidad en el caso de la central, que es que llevan su almuerzo y utilizan los centros de estudiantes para que utilizar allí el horno de microondas Claro. y entonces de esa manera se ayudan muchísimo. Lo otro es que es un fenómeno nuevo en la Universidad Central de Venezuela, es que un gran porcentaje de estudiantes comparten trabajo con estudio. Eso antes, sobre todo en la Facultad de Economía, era como difícil percibirlo. Ujú. Y en toda la universidad, salvo, claro, en las carreras como medicina, odontología, la propia arquitectura, que requiere una dedicación mucho más intensa en cuanto a tiempo, no Ujú. requiere en cuanto a capacidad intelectual. Entonces, los estudiantes, ahora, el fenómeno nuevo que los estudiantes comparten trabajo con estudio, un gran porcentaje comparado con la época con la cual yo estudié, Exacto. o hace 20 años. Un estudiante antes era dedicación exclusiva de la Sí. universidad y disponía de los servicios para poder vivir tanto el tiempo flotante como el tiempo académico, que es el tiempo en el aula. Entonces son las condiciones del país han hecho que la educación universitaria sea excluyente, no por culpa, en este caso, de las universidades, sino porque la situación económico-social del país limita mucho que un estudiante inclusive salga seleccionado por la OCSU y pueda concretar esa selección, pueda inscribirse, porque obviamente no tiene cómo proseguir en la universidad. El problema tiene que ver con la prosecución. ¿Cómo hace un estudiante para proseguir los estudios y hacerlo de manera satisfactoria? Tienen el talento, sin lugar a dudas. Ujú. Muchos estudiantes de buena formación intelectual no pueden continuar por razones de carácter económico. Y es una lástima porque se está excluyendo un conjunto de jóvenes que tienen mucha capacidad intelectual, pero su familia no tiene los recursos para estar allí. Violeta, en tu caso, ¿trabajas? No. No, Dedicación pero, exclusiva. o sea, sí, pero estoy buscando trabajo. Estás buscando Sí, trabajo. estoy buscando Ya trabajo. vamos a hablar de eso, el mercado laboral. En tu caso, Gustavo, Bueno, sí, trabajé varios años. Ahorita precisamente estoy de vacaciones y Ok. estoy dedicándome solo a la universidad. ok, entonces, digamos, está el dinero para ir a la universidad, a cualquiera de las universidades, encuentran lo mínimo necesario. En tu caso, Violeta, estás extraordinariamente encantada con la católica, pero la vida no es solo la universidad. La vida son novios y es pareja y son los amigos y el ocio forma parte de la vida de cualquier persona. El tiempo flotante. Exactamente, soñarán con tener una familia. ¿Viven ambos con sus padres todavía? Yo sí. ¿Tú sí? Correcto. Tú también. Pero si tuvieran hoy esa necesidad de independizarse, irse de casa, ¿qué opciones tendrían de alquiler, de compra de apartamento, Violeta? Bueno, o sea, yo ya lo he meditado y, o sea, es algo que quiero hacer, pero sé que no va a pasar hoy ni mañana. O sea, sé que todavía me falta porque la verdad es que sí estoy dedicando el 90% de mi tiempo en la carrera y sé que necesito un título, por lo menos para que me tomen en serio y de verdad poder Ujú. ponerme a cumplir el resto de mis metas. Pues. Y Claro. siento que tengo que estar paso a paso, no me puedo Claro. lanzar todo eso encima, por más que quiera salirme de mi casa. Mm, Siento que, sí, o sea, claro, todo su tiempo. claro. Gustavo. Bueno, como lo decía, primero agradezco que tengo la posibilidad de seguir viviendo con mi mamá en este caso, Ujú. porque sí tengo varios compañeros, sobre todo compañeros que son del interior del país, que tienen que acceder a residencias. Primero, ubicar la residencia es muy complicado y el mercado en Caracas suele ser muy complejo porque no solo es el alquiler, que puede ser muy alto, si quieres solo una habitación, si quieres el departamento completo, sino que la cantidad de meses que te piden de anticipo, los depósitos, demás cosas que les piden, que terminan siendo Se hace sumas inviable para muchos. muy, muy elevados los costos que se tienen para adquirir una vivienda por un semestre, porque muchos duran un semestre, luego si no les renuevan pues tienen que buscar otro sitio y es bastante complicado. Tengo esa experiencia de mis amigos. Y un carro, por ejemplo, y ya no lo pregunto a título personal, conversas con tus amigos, con tus compañeros, con quienes estudian contigo, con quienes estudian otras carreras en la propia universidad y sueñan con tener ese carro, ¿no? Que es como que lo primero con lo que uno sueña siendo joven, antes de casa, antes de mudarse. ¿Qué posibilidades hay hoy? Cuando los créditos prácticamente han desaparecido en muchos casos. Mira, si el sueño por tener un carro es muy frecuente en la universidad, Ujú. pero como lo dices, no hay la posibilidad, no hay el nivel de ingreso necesario para poder acceder a algo así. Para cubrir con un crédito, hasta hace poco he visto que algunos bancos están ofreciendo Ujú. créditos para los vehículos, pero... Concesionarios directamente también lo hacen, es Correcto. verdad.
¿Pero a qué precio? ¿No? ¿A qué tasas? ¿Durante cuánto tiempo? Exacto. Lo que y entonces te obliga entonces a trabajar y entonces es lo que te obliga a sacrificar trabajar y horas de sacrificas tiempo en la estudio. universidad. Exactamente. ¿Esto qué genera, doctor Belmonte? ¿Frustración? ¿Qué Sí. impulso más bien? ¿Qué es? Sin duda que por eso es que tenemos ese fenómeno de la migración tan acentuado, que también afecta a estudiantes que dejan de- de seguir cursando los estudios para buscar algunas opciones fuera del país. Y quizás ni siquiera para estudiar, que es lo lamentable, sino para trabajar, porque realmente toda esa realización de carácter material que es muy importante en un joven, tener cierta independencia, no solamente yéndose del hogar, que no es lo que está planteado en general, pero por lo menos tener la posibilidad de disponer de un automóvil, además de la recreación, que es un derecho también humano. Es muy difícil para un estudiante, una vez que tenga que satisfacer los costos de la universidad, tener tiempo para este tipo de cosas que tienen que ver con la vida de juventud, que es que la hemos todos Claro. obviamente realizado. Y el automóvil, que era un símbolo antes que los estudiantes podrían tenerlo con un esfuerzo que se hicieran los padres para que fuera a la universidad. Habitualmente una familia hacía un esfuerzo para que el padre, o el hijo que iba a iniciar los estudios dispudiera de un automóvil, no importa que fuese usado. Hoy eso es imposible. Además, se refería Gustavo a un servicio que es vital, que no lo mencioné, que son los estudiantes del interior. Ha disminuido mucho la cantidad de estudiantes del interior que pueden venir a Caracas, porque ¿dónde consiguen residencia? En esas condiciones en las cuales Leonina, que planteó Gustavo, es muy difícil. Entonces los estudiantes dependen de su familia. Hoy día se ha hecho más exclusiva la educación superior universitaria, se ha hecho más exclusiva y es extraño, pues si tenemos un gobierno socialista debería ser más inclusiva, teóricamente hablando. Y no vamos a hablar aquí que de cosas de carácter político porque no es la idea, pero sí en el sentido que se ha hecho mucho más excluyente, no por culpa de las universidades, sino porque realmente las condiciones socioeconómicas impiden que un estudiante pueda no solamente estudiar a tiempo completo, sino pueda proseguir sus estudios. Ese fenómeno lo estamos viendo. La Universidad Central de Venezuela ha disminuido bastante la cantidad de estudiantes que antes tenían, que eran casi 50.000, o ha disminuido un 40%, y así ha pasado con el resto de las universidades, tanto públicas como privadas, porque depende mucho de las condiciones de la familia, y las familias están en una situación económica bastante deplorable, y todo eso afecta. Realmente ser estudiante es bastante difícil y tiene muchas dificultades, no solamente por el reto intelectual, que ya es suficiente, la demanda que hacemos los profesores, sino también tener las condiciones mínimas para poder estudiar con cierta dignidad. Claro, es la voz del profesor Amalio Belmonte, nos acompañan Violeta, quien es estudiante de arquitectura de la Universidad Católica, y Gustavo, que es estudiante de economía de la Universidad Central de Venezuela. Es descortés preguntarle a una dama qué edad tiene, pero estás alrededor de los 20, ¿cierto, Violeta? Correcto. Tú también, ¿verdad? Gustavo está más o menos 24. por esa Ellos edad, pueden ¿cierto? ser sinceros. Bueno, significa que el único tipo de gobierno que conocen es el que durante estos últimos 25 años nos ocupa. Pregunto, ¿cómo creen que influyen los problemas socioeconómicos, los políticos también, de Venezuela hoy en su educación? ¿Sienten que tiene algo que ver lo que ocurre con el país, con su realidad como estudiantes, Violeta? Bueno, la verdad es que nunca he pensado sobre eso, entonces me imagino que puede ser que yo esté viviendo en una burbuja, en verdad. Entonces, o sea, desde mi perspectiva, siento que no mucho. Evidentemente, en mi casa puede que la sienta más, porque, o sea, sé que las cosas eran más fáciles antes y pagar la universidad a veces no es tan Y fácil. lo sabes por referencia, Exacto, porque te lo cuentan. por mi papá, exactamente. A veces no es tan fácil y bueno, los materiales a veces a mí me duelen, Ujú, pero es algo que, bueno, es una inversión, ya es algo de futuro. claro. ¿Y en tu caso, Gustavo? Bueno, en la central se escucha mucho que la UCB es el reflejo del país. Y por lo menos en las afueras de la universidad no se puede escuchar un rumor, ni siquiera alguna tranca, alguna protesta, a veces ni siquiera contra el gobierno, cuando ya tenemos todas las entradas de la universidad llenas de militares. O sea, afuera hay cierto paso a los peatones, pero se siente esa presión. Y a nivel interno de la universidad, pues depende, bueno, muchos estudiantes lo que tienen es el acceso a las becas universitarias, Ujú. que están en $5, que se paga a través del sistema Patria, además. $5 mensuales. $5 mensuales, correcto, que se paga a través del sistema Patria. Eh, Mira, la realidad que se vive en las centrales es que se siente mucha presión. Ujú. Se sabe constantemente de la ficha presupuestaria que tiene el gobierno con el presupuesto que solicita la universidad, y cada vez que vas a preguntar algo quizás en alguna facultad, en la dirección de deportes, por ejemplo,
te recuerdan que se solicita un presupuesto anual y al presupuesto que accedemos es del 1% en muchos casos. Entonces, realmente así la universidad pues no se puede sostener y la vida universitaria no puede ser la mejor. $5 mensuales al cambio del día de hoy son 183 bolívares con 15 céntimos. ¿Es, profesor Belmonte, la universidad central en este caso un reflejo del país, un país en miniatura? Sí, sin duda, primero por la dimensión de la universidad, por el hito, por los hitos políticos que ha marcado, por la presencia que tiene simbólicamente en el país, porque además de eso, ahí se refleja de forma muy directa todo lo que ocurre. Toda política, toda decisión del gobierno afecta a todas las universidades, pero en este caso concreto que estamos hablando de la central afecta muchísimo. El hecho de que el gobierno no tome medidas para subir los sueldos de los profesores, para que el presupuesto universitario sea el adecuado, que es apenas menos del 5%, a veces el 2%, el 1%, como lo decía Gustavo. Todo eso afecta el funcionamiento. Es decir, y esas son decisiones de carácter político. Muchas veces nos preguntamos a nosotros, bueno, ¿y por qué? ¿Cuál es la intención? Bueno, en todo caso, un gobierno que disponga de unas universidades que estén bien dotadas, que tengan unos profesores bien remunerados, que tengan unos empleados también que tengan que desarrollen la mística con el trabajo a partir de la realización de carácter material, es mucho mejor para el país, porque el talento, la masa crítica que se produce en las universidades, en todas las universidades, puede ayudar a solucionar los problemas del país, pero en la medida en que haya un cerco presupuestario, en que haya unas limitaciones presupuestarias, unas carencias, como las que tenemos, ese papel de la universidad se ve disminuido, que es contribuir a la solución de los problemas con los diagnósticos, con las proposiciones, con las propias invenciones que hace la institución. Es decir, la masa crítica esencial, intelectual de un país está en sus universidades, no solamente en países como el nuestro, sino en países desarrollados. Y si esa masa crítica no tiene la capacidad de crecer en función de un presupuesto adecuado, por eso es que la política no es independiente de la universidad no puede encerrarse sin pensar en ello. ¿Por qué? Porque toda decisión que tome el gobierno, toda acción o que deje de tomar, afecta a la vida universitaria tal cual como lo estamos exponiendo en este caso. Claro. Violeta, ¿tú has pensado migrar antes de graduarte o piensas migrar luego de graduarte? ¿La migración está allí? ¿Ha sido un plan? ¿Te ha paseado por la mente? Bueno, sí, antes de comenzar arquitectura yo pensaba migrar, luego, cayó pandemia, entonces no pasó, y ahorita en verdad me gustaría hacer un posgrado afuera. Pero, o sea, graduarte acá, irte a mí me gustaría graduarme en la UCAP, sí. En verdad no está en mis planes irme a mediados de la carrera. ¿Y en el tuyo, Gustavo, la migración ha sido tema? Sí, de hecho es un tema bastante frecuente, no solo entre los compañeros de la universidad, sino familiares, amigos con los que hablamos externos. Siempre preguntan, bueno, lo primero es cuánto falta de la carrera, y si ya saben que falta poco, en mi caso estoy en 9º semestre, la pregunta siempre es, y una vez que te gradúes, exacto, te vas a ir. O lo asumen como una realidad, te vas a ir, como ¿a dónde tienes planes de irte? ¿Pero por qué? Porque el mercado laboral de pronto, porque los salarios en Venezuela, ¿por qué? ¿Por qué irse después de graduarse? Bueno, en verdad es todo el panorama, el contexto político, el contexto económico, ciertamente la realidad laboral es muy complicada. La mayoría de las empresas, si bien puedo decir que dan bonos adicionales, te ofrecen el salario mínimo, que sabemos que no se aumenta desde hace, bueno, el profesor lo sabrá mejor, hace bastante tiempo. Y, a ver, la experiencia que te piden, o sea, que tengas experiencia previa, actualmente sí hay varios estudiantes trabajando, pero el ingreso que se les da, mira, es $90, $100 lo que habrán. Eso, Violeta, tú decías que estabas buscando trabajo, sin mencionar la empresa, pero en esa búsqueda de trabajo ya tienes referencia de cuánto podrían pagarte como estudiante universitario. Sí, y ¿Cuánto? la verdad es muy poquito, me da hasta pena. ¿Cuánto? Como $30, $50. Y he hecho, al mes. Sí. Pues un $1 diario. Sí. $1 diario. Doctor Belmonte. Me sorprendí. Como arquitectura pensé que tenía una opción mucho más. Ojo, también es un trabajo que no necesita mucho de mi tiempo, porque eso es otra. Yo no puedo dedicar. Especie de pasantía, más o menos. No, es algo, o sea, es un trabajo de unos cursos que yo hice de Community Manager y bueno, es hacerle una grilla de posts una vez al mes y ya, o sea, en verdad no es nada, porque no tengo tiempo. Mira tú. Pero, Doctor Belmonte, ¿cuán lejos estamos de que todas las universidades del país se nivelen arriba, que todas se escalen, que todas sean mejores, pero más allá aún, que podamos acercarnos a los países que hoy son referencia en materia educativa? Bastante alejado. Cuando hay una
hay un factor muy importante que es la mística de los profesores y los estudiantes. A pesar de todas estas limitaciones, es encomiable todo el esfuerzo que hacen los estudiantes, la familia de los estudiantes. Inclusive hay familias que contribuyen con el presupuesto universitario en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Arquitectura, en el caso de la Central. Imagino que igualmente ocurrirá en la Católica, en el caso de Violeta, que los padres están ayudando y muchas instituciones están ayudando para ver en qué medida el día a día de la universidad puede cumplirse de la mejor manera. Pero al lado de eso, que se agradece muchísimo de los familiares, está también el esfuerzo que hacen los profesores y que hacen los estudiantes. Para mí es sorprendente. Es sorprendente porque realmente es como muy difícil para un estudiante, para un profesor acudir a sus clases y darla de la mejor forma posible, sentirse realizado porque no se siente. Eso nos aleja muchísimo. Hace poco entrevistaba a una filósofa de la Universidad de Harvard en un programa de televisión y entonces ella decía, yo pertenezco a un sector muy privilegiado. Soy profesora universitaria, tengo cubierto de forma casi como clase media alta todos mis gastos, inclusive mis problemas de salud. Yo oía esa expresión de alguien que pertenece al área de filosofía, que no es precisamente una área que sea muy demandable, de áreas sociales de humanidad pura. Y entonces yo decía, ¿qué alejado estamos de eso? ¿Y qué alejados estamos de la propia comparación con el país? Cuando yo ingresé como profesor instructor hace muchísimos años, la diferencia es abismal entre mis condiciones de trabajo de aquel momento y las de ahora, es abismal. Por eso es que es muy difícil conseguir nosotros que haya nuevos profesores que hayan con capacidad, con capacidad para dedicarse totalmente a la universidad. Claro. Y entonces todos combinan. Los propios profesores quieren irse. Y los estudiantes, como decía Gustavo, tienen esos planes. Y siempre se les pregunta, no en el caso anterior, ¿dónde vas a trabajar? Sino, ¿a cuál país quieres acudir una vez que te gradúes? Eso es lamentable para una sociedad como la nuestra, una sociedad joven, que todos los jóvenes que tienen dos virtudes son jóvenes y también formados, sin embargo, en su perspectiva, no se sienten incluidos en el país. Y para que se sentirse incluidos en el país tendrán que cambiar las políticas económicas y mejorar la situación socioeconómica del país. De otra forma, este fenómeno que es tan lamentable, este fenómeno que es tan difícil para el país, para el futuro del país, porque con ellos vamos a solucionar los problemas que tenemos ahora. Sin ellos es imposible solucionarlos. Entonces esa comunidad extendida que está afuera es muy importante para el futuro, pero ojalá la tuviéramos acá. Porque además cuando empiezas a echar raíces fuera es muy... Sí, te va complicando. Te vas arraigando y te vas complicando, te vas arraigando. Si te casas fuera... te casas, compras una vivienda, tienes hijos, comienzan en el colegio, ya compras. Y a lo mejor te casas con alguien que es nativo de ese país, sí. Donde entonces la situación se hace mucho más difícil para el retorno. Ese retorno yo lo veo difícil. Otros países lo han resuelto teniéndolo como una comunidad extendida, una comunidad que está vinculada, en este caso, con la universidad o está vinculada con el país y a partir de la contribución que puedan hacer, no es remesa, la contribución intelectual en el caso académico es muy posible entonces que podamos disponer de ellos, pero que regresen todos va a ser difícil. Yo lamentaba mucho cuando era secretario y firmaba un título y yo sabía que estaba firmando un título para alguien que al siguiente día me iba a pedir una constancia porque se quería ir del país. Y eso sigue ocurriendo y es lamentable que sea así. Bueno, les quiero agradecer a los tres por acercarnos. Mis hijas apenas tienen 13 años. Sí. El pequeño no llega ni siquiera a 2 y ponerse en los zapatos de ustedes como estudiantes y ver las perspectivas y las posibilidades que tienen, pues bueno, creo que nos sensibiliza a todos. Gracias, Violeta, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Violeta Giampaola es estudiante de Arquitectura de la Universidad Católica. Andrés Bello, Gustavo, gracias por estar acá. Muchas gracias. Gustavo Chacón es estudiante de Economía de la Universidad Central, es secretario de Deportes del Centro de Estudiantes y lo conocen el doctor Amalio Belmonte, sociólogo, profesor universitario, doctor en Ciencias Políticas. Siempre un privilegio, doctor. Muchas gracias, Román, para ti y para toda la audiencia. Y tenerle acá. Le ponemos música al espacio. General Public, I'll Take You There.